Gloria a Dios. Señor les bendiga en este día, mis hermanos. Bueno, bendecido que lo invitan a predicar poco, ¿no? Tema del día de hoy es Cristo es nuestra Pascua. O sea, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Cabe hondo en los corazones de cada uno de nosotros. Revélate, Señor, de una manera muy especial, para que podamos conocerte como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, para gloria y honra de tu nombre. Amén. La próxima semana vamos a estar celebrando Semana Santa. O sea, lo que en el cristianismo se conoce como Semana Santa, para los judíos se conoce como Pascua. O sea, el inglés es Passover. Okay, the Jewish Passover. Así que nosotros vamos a estar celebrando la Semana Santa. Y en esta Semana Santa, pues recordamos los eventos de esa entrada triunfal que Jesucristo hizo sobre un pollino. Estaremos observando los últimos días de Jesús como hombre sobre la tierra. Se va a dar también el evento de la última cena, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso en una semana. Algo más, o sea, hubieron otros eventos. Él profetizó durante esa semana también la destrucción del templo que tuvo lugar en el año 70 en manos de los romanos. Así que la última semana fue de muchos eventos, y creo que solamente hay un día que no se puede cuantificar dentro de la Biblia de dónde estuvo él. Y nuevamente porque en los evangelios hay una pequeña discrepancia de un día, pero eso no es importante. ¿Okay? Lo importante es que hoy día lo que vamos a tratar es el tema de la Pascua. ¿Qué significa? ¿Cuál es la aplicación dentro del cristianismo? Esto es algo que nosotros, Pascua es algo que nosotros conmemoramos periódicamente, o sea, para los propósitos judíos es una vez al año. La Semana Santa para los propósitos del cristianismo es una vez al año. Pero ¿qué es la Pascua? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando practicamos la Pascua? Y eso es lo que nosotros, o sea, se transfiere entonces como la Santa Cena, y veremos entonces a qué se refiere eso. Luego del diluvio, Dios ya había decretado escoger un pueblo que llevara su nombre. Y ese que llevara su nombre fuera testimonio de su grandeza a través de todo el mundo. De igual manera, también había decretado y había escogido un pueblo donde Él iba a manifestar su justicia. O sea, se iba a manifestar como el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que salva, pero también iba a manifestarse como el Dios de juicio. Entonces, ahí para Génesis 15, Él escoge a un hombre que se llama Abraham. Abraham sería entonces el padre de esa nación, la cual llevaría su nombre. Y en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dije el 15, pero era del 12, del 1 al 3 y el versículo 5 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que nuevamente Él está escogiendo un pueblo para hacer bendición sobre la tierra. ¿Qué bendición va a ser? La salvación. ¿Qué hizo Abraham? Tomó Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea que la travesía de él va desde Ur de los Caldeos, que es de donde él es origen, es su origen, Ur de los Caldeos, que es lo que sería prácticamente la tierra de Arabia hoy día, el territorio de Arabia, el territorio de Babilonia por ese lado. O sea, ahí tienen el Golfo Pérsico, la parte de abajo, para que estén ubicados. Caminó hasta Harán. En Harán se hizo de posesiones y terminó entonces en la tierra de Canaán. ¿Okay? Así que esa fue su travesía. Luego de Abraham llegar a la tierra de Canaán, el Señor le va a reiterar la promesa que le había hecho en Ur de los Caldeos y le revela un poco más acerca de los eventos que van a darse acerca de su pueblo escogido y del pueblo donde Jehová aplicaría su justicia. Ten en mente, esto está ocurriendo 800 años antes. ¿Okay? Así que nuevamente, él está dando una visión que se va a manifestar de 600, 400, 800 años más tarde. En Génesis 15, versículos del 5 al 8 y del 13 al 14 leemos: el Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia, incontable como la arena del mar. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Versículo 8. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjero en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. O sea, ¿de qué le estaba hablando el Señor? Unos 400 años más adelante, la descendencia de Abraham serían los hebreos, el pueblo hebreo. Luego los vamos a conocer como los israelitas, los hijos de Israel. Más adelante los vamos a conocer como los judíos, o sea, judíos, hijos de Israel, los hijos de Jacob. El pueblo hebreo está hablando exactamente del mismo grupo de personas. O sea, no son 4 grupos, son nuevamente hebreos, puede ser los hijos de Jacob, o la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel, porque nuevamente el nombre de Jacob cambió a Israel. Y también entonces últimamente pues los judíos, por eso es la Pascua judía. ¿Okay? Así que nuevamente siguen siendo exactamente el mismo grupo. A través de su vida, Abraham va a tener varios hijos, pero el hijo de la promesa, el único que realmente contaba, se llamaba Isaac. Isaac fue el que Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Ese fue Isaac. Isaac tuvo 2 hijos que eran gemelos. Uno era Esaú y el otro se llamaba Jacob. Eran gemelos. Jacob era el menor, Esaú era el mayor. Esaú fue el que le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Así que entonces su hermano Jacob es el que tiene entonces el derecho de la primogenitura. Jacob, el Señor, él tuvo 12 hijos. Y luego de su regreso a Canaán, en Génesis 32, vemos que el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. O sea que estamos hablando de la misma persona. Eso fue en Génesis 32. Dando así el origen a la nación de Israel y sus 12 tribus. O sea que las 12 tribus de Israel son los 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Jacob era nieto de Abraham. ¿Okay? Por providencia de Dios, 70 parientes de la casa de Jacob
también conocido como Israel, terminaron en tierra de Egipto y eso se describe en Génesis 46. O sea, hubo una hambre en la tierra de Canaán. La tierra de Egipto era prosperada. José, uno de los 12 hijos de Jacob, terminó como esclavo en Egipto y terminó como siendo el segundo en comando o sea, después del faraón, el segundo en comando sobre la tierra de Egipto. Y por esa razón entonces 70, dice la palabra que unos 70 parientes de la casa de Jacob, o sea, de Jacob, sus 12 hijos, sus nietos, eran 70, emigraron de la tierra de Canaán a Egipto. Y eso lo puede encontrar en Génesis capítulo 46. 400 años después, la descendencia de Israel se había multiplicado y habían aproximadamente 2.5 millones de personas en tierra de Egipto. Y el faraón pues se sintió un poquitito amenazado porque los hebreos estaban multiplicando muy rápido. Entonces lo que hizo fue entonces que los esclavizó y los oprimió, y eso es como Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, que le había dado la profecía: estarán en una tierra que no es su tierra y serán esclavizados por 400 años. O sea, serán esclavos de esa tierra. Así que el faraón, ya estamos hablando de 4 o 5 faraones después del faraón que estuvo con José, los está esclavizando. Ahora, también tiene que considerar que en la misma profecía donde le dijo van a estar en tierra que no es de ellos, el Señor entonces le dio la profecía a Abraham de que él juzgaría a la nación de Egipto para darse a conocer entonces como el Dios de la justicia, el Dios de los hebreos. Y esa manifestación de justicia sobre Egipto vino en forma de 10 plagas, a raíz de que no solamente los había esclavizado, sino que también había dado orden a las parteras que todo varón que naciera de mujer hebrea debía morir. O sea, cuando nacía, si era varón, moría. Si era hembra, permanecía. Así que a la hora del juicio, Dios entonces Dios va a levantar un líder llamado Moisés, por la mano de quien Dios va a salvar a la casa de Jacob y va a castigar la maldad de una nación y de su idolatría. Mediante las 10 plagas que Dios ejecutó su ira y su juicio contra los falsos dioses y la idolatría del pueblo egipcio, demostrando que Él es el único Dios verdadero, ya que los falsos dioses de Egipto no tuvieron la habilidad de poder contrarrestar los juicios que Dios había puesto sobre la tierra de Egipto. Y en resumen, las 10 plagas sobre Egipto, los dioses que se estaban desafiando fueron los siguientes. Lo primero que vimos, la primera plaga que vimos, fue que el río Nilo se convirtió en sangre. Esa fue la primera plaga. Esto contamina todo el agua potable, la vía de comercio y mató a todos los peces. O sea, parte del producto alimenticio. ¿Qué Dios egipcio estaba siendo desafiado? Se atacaba la creencia egipcia de que el dios del Nilo, que se llama K-H-N-U-M, Kanum, o Num, se decía que este era el dios guardián de las fuentes del Nilo y se representaba como un varón. A la parte de abajo pueden ver, o sea, el cuerpo de un hombre con la cabeza de un carnero. La segunda plaga que vamos a encontrar son las plagas de las ranas. O sea, las ranas eran sagradas porque eran animales que tenían la habilidad de vivir tanto en tierra como en agua. Entonces, matar una rana era delito dentro del pueblo de egipcio. Sin embargo, las ranas afectaron los huertos y los cultivos, sin decir, o sea, el paseo por el camino. O sea, nosotros en Puerto Rico decíamos pisando huevos, estos iban pisando ranas.
¿Quién se estaba afectando? O sea, ¿o qué Dios estaba desafiando? Heket. Diosa de los nacimientos, esposa del creador del mundo. O sea, nuevamente estos egipcios eran personas muy idólatras, para todo tenían un dios. Esta, si pueden ver, es representado con una mujer representada con la cabeza de una rana. Una mujer con cabeza de rana. La plaga 3 y la plaga 4 fueron piojos y moscas que aparecen cuando Aarón golpeó el polvo con su vara y Jehová entonces trajo una gran masa de insectos sobre la tierra de Egipto. A veces estamos comiendo y hay una mosca que está dando la vuelta para arriba y para abajo. Imagínense un mosquero y uno tratando de comer. ¿Qué Dios estaban ellos, o sea, el Señor estaba desafiando? El Dios Amún. Dios Amún que es representada por carneros con cuernos retorcidos, o sea, un carnero con los cuernos retorcidos. Su nombre significa el invisible gran Dios del Tebet, Dios del aire. Así que está prácticamente, nuevamente, desafiando estos dioses. Número 5, vino la muerte del ganado, un descomunal desastre que afectó toda la fuente alimenticia, el transporte, la capacidad militar, la capacidad agrícola y los bienes económicos. Y los dioses que se estaban entonces desafiando aquí, pues era la diosa Ator, no sé si era una vaca o la diosa de las vacas, el dios Paz, que es el dios del toro o un toro, el dios Api, que representa diosa de la alegría, la danza, la música y el amor. O sea que cada uno de estos era porque los egipcios adoraban a un dios pagano. Luego, en el número 6 fue salpullido y úlcera, tanto en los hombres como las bestias. En este caso, pues, o sea, esto era porque las víctimas, o sea, los egipcios adoraban varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Cuando las víctimas eran quemadas, pues entonces de las cenizas las tiraban al aire y esto entonces ellos tenían la creencia de que eso daba sanidad. Entonces Moisés lo que hizo fue que fue a donde hacían el sacrificio, tomó la ceniza, la tiró al aire y en vez de ser una bendición le salieron entonces los salpullidos y las úlceras a los hombres. Y esto pues pudo haber sido entonces un ataque, una afrenta a varios de los dioses egipcios, tal como Imhotep, dios de la medicina, Thoth, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, e Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Luego vino entonces la séptima plaga, que fue la plaga que se llamaba los granizos. Este granizo cae sobre hombres, sobre bestias, sobre toda la hierba del campo, a través de todo Egipto. Esto crea grandes destrozos. Si ustedes no han estado en una granizada, no es como si le estuvieran tirando piedras desde el cielo. Y a raíz de que este venía entonces del cielo, la deidad más prominente desacreditada por esta plaga fue Nut, el dios del cielo, Chu, el dios del aire y sostenedor del cielo, Horus, la deidad con cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto, Seth, dios de las tormentas y protector de las cosechas, Neper, dios de las cosechas de grano, Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación. Vinieron unas langostas, y estas no son las langostas que usted se come en Red Lobster. Esto lo que parece son saltamontes. Entonces, luego de que los granizos habían prácticamente aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas, lo poco que había sobrevivido de lo verde iba a ser entonces devorado por estos animales. O sea que devoran todo lo verde. Dioses que se estaban entonces desafiando. Osiris, el dios supremo de la agricultura. Anubis, dios guardián de los campos.
y otros que no voy a mencionar por tiempo. Plaga número 9, oscuridad de densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque no veían para dónde caminar. ¿Qué deidad se estaba desafiando? Bueno, primero el dios del sol. Amón-Ra era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. ¿Okay? Así que, y la número 10 es donde se va a establecer primero la Pascua. O sea, la plaga número 10 es la muerte de los primogénitos, pero antes de establecer entonces la muerte de los primogénitos, el Señor va a establecer entonces la ceremonia de la Pascua. Y en Éxodo 12, lo acabamos de leer, el versículo del 1 al 14, dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros, el principio de los meses será el primer mes del año para vosotros. Acuérdense que el calendario judío tiene 30 días. El de nosotros tiene unos que son 30, unos que son 31 y uno que tiene 28 y a veces tiene 29. ¿Okay? Entonces, Nisan, que sería el primer mes para los propósitos judíos, cae entonces entre marzo y abril del calendario de nosotros. Así que el mes, ¿cuál es el primer mes? El mes de Nisan. Versículo número 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, ¿de qué mes? El mes de Nisan. Cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. ¿Ok? El día 10 de este mes. O sea, está hablando el mes de Nisan. Y específicamente, ¿por qué el día 10? Porque en este caso es el día cuando tenemos la primera luna llena de la primavera. Entonces, ese es el día que está hablando. Entonces, en Éxodo, seguimos entonces en el versículo 4, más si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarás hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Acuérdense que el anochecer comenzaba en el momento en que en el cielo se podían distinguir, me parece que eran 3 estrellas. Y cuando comenzaba entonces el anochecer. ¿Cuántos corderos ustedes creen que murieron esa noche? Sí, vamos a decir, eran 2.5 millones de personas. Y cada familia eran 4 personas, estamos hablando de 625,000 corderos. Claro, vamos a hacer un poquitito. Él dice, si la familia es muy pequeña para unirse con otra familia, y eso sería un 20% donde 2 familias iban a compartir un cordero, estamos hablando de aproximadamente 500,000 de corderos. O sea, muchas patas de cabra, ¿no? Sí. No, y la cantidad de sangre que se estaba derramando entonces en ese momento. Seguimos entonces en el versículo 7. Y tomarán parte de la sangre, o sea, cuando degollen el cordero, parte de la sangre la van a recoger y lo van a poner en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerás nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada para él, o no dejarás nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana, lo quemarás al fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, la sandalia en vuestros pies
y el cayado en vuestras manos lo comeráis apresuradamente. ¿Es la qué? Es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Así que nuevamente, ven 3 estrellas, matan al cordero, lo van a asar, estamos hablando de la misma noche, lo van a asar, se lo van a comer de la manera que el Señor lo ha prescrito. Entonces, esa es la Pascua del Señor. Versículo número 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. ¿Qué ocurrió al amanecer? 2.5 millones de personas salieron de la tierra de Egipto por el desierto luego de ser libertados de la esclavitud y de la opresión de los egipcios. Versículo 27. O sea, ¿qué es la Pascua? La Pascua lo define el versículo 27 de Éxodo. Es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa, que es la Pascua del Señor. Pasó, ¿qué quiere decir la palabra Pascua? Pasó de largo. Esto es Pascua al Señor. O sea, en Éxodo 12, en el versículo 11, dice la Pascua del Señor. O sea, la diferencia entre el versículo anterior es que es Pascua al Señor. El versículo 11 dice es la Pascua del Señor. O sea, ¿qué es la Pascua del Señor? La noche en que Él pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y los libró y libró nuestras casas. O sea, es la Pascua. Esta es la definición, el versículo 27. Por eso en inglés se llama Passover. He ido de pasada. Pasé de largo. O sea, vi la sangre y esa fue entonces la señal. ¿Okay? Así que nuevamente, ¿cuándo pasó de largo? Cuando vio la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de las casas de hijos de Israel, y ahí no hubo mortandad. La sangre fue señal del pacto que Dios hizo con los hijos de Israel. ¿Qué es lo que se come entonces en la Pascua? Se come entonces la carne del cordero asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas, y lo que sobre de esa comida es quemado al día siguiente. En parte para que no sea compartido por gente que no son parte del pacto. ¿Me explico? O sea, el sacrificio quemado era solamente para Dios, para que no hicieran un asadito y después se fueran a festejar. Era dedicado solamente para Dios. Y en este caso, al quemar lo que sobra, es precisamente para que gente que no es parte de ese pacto pueda tomar de esa comida. ¿Qué significado entonces tiene la Pascua? En Éxodo capítulo 6, o sea, un poquito antes del capítulo 12, versículos del 6 al 7, dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios.
y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. ¿Okay? Así que os sacaré de las cargas, os libraré de la esclavitud, los redimiré, los tomaré como pueblo mío. ¿Cuál es el significado de la Pascua? O sea, Dios pasa de largo y no hay juicio en mí, sino que me da entonces, me quita la carga, me libra de la esclavitud, me redime y me toma por pueblo. Con el tiempo, la tradición judía introduce como rito la celebración de la Pascua, o sea, la tradición judía, no porque Dios había dicho hagan esto, sino los mismos judíos entonces lo que hicieron fue que pusieron dentro de la celebración 4 copas de vino basado en lo que acabamos de leer. En estas 4 copas de vino, una se llamaba la copa de la santificación, que dice, te sacaré del yugo de los egipcios. La copa de la bendición, te libraré de su esclavitud. La copa de la redención, los libraré con brazo extendido y con grandes juicios, los redimiré. Eso es lo que quiere decir. Y finalmente entonces la copa de la aceptación, los tomaré como pueblo y yo seré su Dios. O sea que nuevamente te sacaré del yugo de los egipcios, te libraré de su esclavitud, te daré la redención, te acepto como, como mi pueblo y seré su Dios. Así que el Señor establece la celebración de la Pascua no solo como un memorial histórico, sino como un pacto establecido para recordarle a los hebreos quién saca del yugo de los egipcios, quién los libra de su esclavitud, quién es el que da la redención, quién nos acepta como pueblo para ser su Dios. ¿Sí? Vamos a darle un avance ahora al futuro. Llegamos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba y en Juan 1:29 dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué estaba haciendo referencia? Éxodo 12. Al Cordero de Éxodo 12. A eso era lo que estaba haciendo entonces la referencia. O sea, él usa esta expresión como una referencia al sacrificio máximo y definitivo que Jesús va a hacer en la cruz para hacer expiación por los pecados del mundo y darle vigencia al nuevo pacto. O sea, ¿cuándo es que comienza el nuevo pacto? En el momento en que Jesucristo muere en la cruz. ¿Por qué razón? Porque yo puedo hacer un testamento, pero el testamento no tiene vigencia hasta que yo muero. Mientras yo estoy vivo, yo puedo romper ese testamento y hacer uno nuevo. Así que el nuevo pacto va a comenzar cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz. Por eso él dice, este es mi sangre del nuevo pacto, porque va a ser en el momento en que él muere. Así que le va a dar vigencia al nuevo pacto en ese momento. Okay, unos 3 años más tarde, en la última cena de Jesús como hombre, como Dios encarnado, caminando sobre la tierra, en el mes de Nisan, luna llena de primavera, está por ocurrir al final de la semana. Este es la entrada triunfal es domingo. Al final de la semana, los judíos van a estar celebrando, o sea, jueves, viernes, van a estar celebrando la Pascua. ¿Okay? De tal manera que entonces hay unos eventos que son significativos y se verán en esta semana y estos incluyen entonces nuevamente lo que ya dije. Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido en el año 70. ¿Con qué propósito? Termina el sacerdocio levítico y termina los sacrificios en el templo. ¿Por qué razón? Porque ahora Jesucristo va a ser el máximo sacrificio.
No hay otro sacrificio. Si después, en Hebreos dice que si después de usted haber conocido, no hay otro sacrificio que pueda limpiarlo de pecado. O sea, queriendo hacer una exageración de decir, aún si usted, no hay otro sacrificio que lo pueda limpiar. Así que nuevamente va a terminar ese sacerdocio levítico y los sacrificios. Jesús entonces tomaría la última cena con sus discípulos. De aquí saldría para Getsemaní, donde va a ser entregado. Para finales de la semana entonces será crucificado, seguido entonces por el evento de la resurrección al tercer día. Enfoquemos entonces en la última cena. En la última cena, Cristo está celebrando la Pascua y se va a convertir en nuestra Pascua al establecer ese nuevo pacto en su sangre que será vigente cuando Él muere y cuando Él resucite. En Lucas 22, versículos 7 y 8, acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas prácticamente tienen una descripción del mismo evento y quizás uno le agrega un detalle, uno le omite un detalle. Y Juan también. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. ¿Saben dónde estamos entonces ahora? En Nisan. Estamos para el día 14. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros para que la comamos. Brinco al versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, es la última cena. Él va a compartir, él no volverá a hacer esta Pascua, esta celebración, hasta que venga el reino de Dios, hablando de su segunda venida, versículo 17. Y habiendo tomado una copa, habían 4 copas, habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. O sea, ¿qué tiene que ver una copa? ¿No se acuerdan antes cuando se hacían los acuerdos? Y se ponían de acuerdo 2 personas que hacían, sacaban una copa de vino y la golpeaban. Hemos hecho un acuerdo. En algunos puntos, en algunos momentos, ponían las 2 copas de vino, yo me cortaba el dedo y ponía mi sangre dentro de la copa de esa persona, la otra persona se cortaba el dedo, echaba de su sangre, yo tomaba la sangre de aquella persona, esta persona tomaba la sangre mía y con eso hacíamos un pacto de sangre. El matrimonio es un pacto de sangre. O sea, piense por el SIDA, por ejemplo. ¿Cómo se transmite el SIDA? Por la sangre. O sea que nuevamente en ese acto matrimonial hay un intercambio de sangre entre el hombre y la mujer. Es un pacto de sangre. Por eso es tan fuerte ese pacto. Así que tomó una copa y dijo, no beberé del fruto hasta que venga. ¿Qué está haciendo? Un pacto con el pueblo diciéndole, voy a regresar. Tomen de esta copa porque estoy haciendo un compromiso con ustedes. Voy a regresar. 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. En algunas versiones dice que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Okay? Y nuevamente, ¿por qué pan? Se hacían pactos con el pan, de la misma manera que con la copa. De la misma manera que se hacían pactos con la copa, se hacían
pactos con el pan. ¿Okay? Así que el versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado. No es la misma copa que tomó anteriormente. Se tiene que seguir la secuencia para que vea que no son las mismas copas. Y esta copa es la copa en el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. De que estamos hablando ahora de 2 copas. O sea, ¿cuál fue la copa que él tomó? La tradición dice que cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre derramada por ustedes, ¿qué copa estaba tomando? La tercera copa. La copa de la redención, la copa de te voy a librar con un brazo extendido y con grandes juicios. Y por su sangre derramada podemos entonces ser redimidos de nuestra esclavitud del pecado, así como los israelitas fueron redimidos de su esclavitud en Egipto. También dijo, no beberé del vino otra vez hasta que venga hubiera llegado el reino, haciendo referencia nuevamente a esa segunda venida. Ahora, ¿de qué se trata el nuevo pacto? ¿De qué se compone el nuevo pacto? ¿Qué fue lo que el Señor estableció para el nuevo pacto? O sea, el sistema, los sacrificios en el templo exigían un protocolo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y con el tiempo, pues los israelitas ya no cumplían lo establecido en la palabra. El Señor estaba despreciando ese sacrificio. En Amós 5, versículos 21 al 23 vemos, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Versículo 22. Aunque me ofrezcáis holocausto y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Queridos hermanos, adorar a Dios no es como a usted le dé la gana. Adorar a Dios ha sido prescrito a través de toda la Biblia. O sea, no hay un versículo que dice, estas son las pautas para adorar a Dios. Pero Dios estableció lo que era la adoración perfecta y lo que era la adoración que Él aborrece. O sea, vayan a Génesis capítulo 4, a Caín y Abel. Él aceptó una ofrenda, no aceptó la otra ofrenda. O sea que en otras palabras, no venga a adorar a Dios porque usted tiene un buen corazón. No trabaja de esa manera. A Dios se le adora como a Dios le gusta que lo adoren. Y por eso su oración debe ser, Señor, enséñame a adorarte como a ti te gusta que yo te adore. Así que nuevamente, Dios muestra desagrado por los rituales desordenados. Los israelitas, en vez de traer lo gordo y lo mejor de los animales para los ritos del sacrificio, estaban trayendo los animales enfermos, o sea, lo que no costaba, lo que era despreciable y desechable, los cojos, los ciegos, los que no se podían reproducir, eso era lo que le estaban ofreciendo al Señor. El Señor le dijo, no. O sea, ¿qué fue lo que tomó Abel? De lo más gordo de los animales. No dijo que tomó el más gordo, pero él fue de lo mejor que él tenía en el rebaño y de eso fue lo que ofreció entonces al Señor. Entonces, Jesús va a ser un mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ahora, hay que destacar que este evento no fue aleatorio, no fue que hoy ya me cansé de esto, de los sacrificios, vamos a hacer un nuevo pacto, vamos a escribir la historia nuevamente. No. Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se escribiera el Génesis, ya había decretado que Él iba a hacer ese nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y por su providencia va a decretarlo por su providencia va a lograr que lo que haya decretado se cumpla. O sea, este nuevo pacto no es novedad del Nuevo Testamento. Este nuevo pacto se describe en Ezequiel y en Jeremías y fue casi 560 años, 570 años
antes de que Cristo llegara. Ya se había establecido las pautas del nuevo pacto. ¿Y cuáles eran esas pautas? Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, 560 años antes. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto en Éxodo, capítulo 12. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré la maldad y no recordaré más su pecado. Perdonaré la maldad, no me recordaré de su pecado. Los tomaré como pueblo. Le pondré la palabra en la mente y en los corazones. Versículo 24, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En la escuela dominical hemos hablado de Dios es el que santifica, el que justifica. Si Dios justifica, Dios te santifica. Y si Dios te santifica, Dios te glorifica. Él te va a tomar, Él te va a recoger de todas las naciones, Él te rociará con agua limpia, Él te limpiará de la maldad. Versículo 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí ya entramos en Ezequiel. Lo que dice Ezequiel, 571 años antes. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 28 de Ezequiel. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de toda inmundicia. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. O sea, estos son las pautas de lo que se describe en el nuevo pacto. Y lo que tiene que tomar en consideración es, yo lo haré. Y no yo, el Señor dice, lo haré. Ok, regresemos a la última cena de Pascua con los discípulos. Primero de Corintios 11. Versículo 23 al 26. El Señor Jesús tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa diciendo, esta es la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. O sea, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que será derramada para establecer un nuevo pacto, está haciendo referencia a lo que Dios nos revela tanto en Ezequiel como en Jeremías. Ahora, pan es pan, vino es vino. Entonces, ¿para qué sirve? Normalmente con el pan y con el vino, en ese tiempo,
se hacía un contrato. Ahora, el que está firmando el contrato es el Señor. Yo no estoy firmando, yo no soy parte del contrato. ¿Me explico? El Señor está haciendo el pacto con el pueblo. Es unilateral. Yo te limpiaré, yo te sacaré, yo te daré un corazón nuevo. Yo te pondré mi palabra en tu corazón, yo te pondré mi espíritu dentro de ti. ¿Okay? Ahora, ¿para qué sirve? Versículo, no sé si era el 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor estás proclamando hasta que Él venga. O sea que cuando tú tomas el pan y tú tomas el vino, te están cayendo encima las promesas del nuevo pacto, pero tú le estás diciendo al mundo, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene por mí. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo, anunciándole al mundo que somos participantes del pacto de la redención de Dios y que Jesús prometió que estaría regresando para establecer su reino. ¿Quiénes pueden participar de este evento? Primero los que reconocen su pecado y piden misericordia. O sea, los 613 mandamientos no te van a salvar. Los 613 mandamientos hacen que tú reconozcas que eres un pecador y por causa de que eres un pecador necesitas misericordia para ser salvo, porque tú no te puedes salvar tú solo. Los que se arrepienten, tienes que reconocer tu pecado. O sea, el borracho no tiene problema hasta que dice, contra, me tomo una botella de vino o me tomo una botella de ron y no me emborracho. Tiene que reconocer que tiene un problema y arrepentirse. Luego del arrepentimiento viene una conversión que nuevamente es un giro 180, es volver hacia atrás. ¿Quiénes pueden participar de este evento? Los escogidos de Dios que son justificados, santificados y que serán glorificados. Cuidado. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 28 al 30. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Te has arrepentido? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Te has convertido? ¿Estás pidiéndole misericordia a Dios? Examínate a ti mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin reconocer su pecado, sin arrepentimiento, sin conversión, sin pedir misericordia, no está discerniendo correctamente el cuerpo del Señor y por lo tanto está comiendo y bebiendo juicio para sí. Recuérdense que lo que sobraba de la Pascua había que quemarlo. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, muchos están muertos espiritualmente. ¿Sí? Así que nuevamente, ¿de qué hemos estado hablando? Cristo se ha convertido en nuestra Pascua. Al establecer un nuevo pacto con su iglesia. O sea, cuando yo digo Cristo, nuestra Pascua, es una mezcla de lo que dice Éxodo 20 y Cristo. Cristo, nuestra Pascua, es el Señor mi Dios que me sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre de donde yo era esclavo. Él es el único Dios que está delante de mí. Al único Dios que voy a adorar, alabar y sirvo, porque hace la misericordia a quienes le aman y a los que guardan sus mandamientos. ¿Qué es Cristo? Mi Redentor, mi Sanador, mi Salvador, mi sustentador, mi orgullo, mi galardón. Fuera de Cristo, no quiero nada. ¿Okay? Por esa razón, Jesucristo es nuestra Pascua. Pastor. Gracias, Joseph. Hoy es un buen momento para preguntarte
o preguntarnos si estábamos conscientes de eso que hemos escuchado, si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Cuando hablaba Joseph de que Él viene a liberarnos de Egipto, para nosotros Egipto es nuestro pecado, la esclavitud al pecado, y Él vino a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Así es que es una buena pregunta el día de hoy. ¿Eres libre de tu pecado? ¿Has dejado que Jesús sea tu Pascua? Tal vez algunos digan, sí, creo en Jesús, me he arrepentido, me he convertido, Él me ha ayudado a través de su Espíritu para que yo convierta mi vida, le dé un giro de 180 grados. Sé que soy su hijo y sé que voy a estar con Él. Tal vez hay alguien que diga, no estoy seguro. He hecho mi mejor esfuerzo, pero no estoy seguro. Como decía Joseph, esto no es por obras, no es por cumplir los mandamientos, no es por ser buena persona, es por lo que Él hizo. Nuestra vida, nuestra respuesta, el cumplir los mandamientos, los principios de Dios, el ser buena persona es una respuesta de que eres un cristiano, de que eres un creyente en Jesús. Te voy a invitar a que oremos, y en esta oración vamos a venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estamos, porque tal vez si no lo has hecho y hoy quieres hacerlo, hoy puede ser un buen día para que le digas, Jesús, necesito que vengas a mi vida, necesito que me cambies, necesito que me salves, necesito que seas mi Señor y que me des la seguridad de que voy a estar contigo eternamente y para siempre. Nada de lo que yo haga me va a poder alejar de ti, como nada me acerca. Todo lo que hago es en consecuencia de lo que ahora soy, a que soy tu hijo y me has salvado. Espero haberlo explicado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque a través de tu palabra, Señor, nos has mostrado cómo tú siempre estuviste preparando el camino para que los hombres se allegaran a ti. Y cuando fue imposible hacerlo, Señor, porque abusamos de esos sacrificios y abusamos de esa fe, tú te hiciste hombre para venir a la tierra y ser el último sacrificio. Y así permitir a través de la sangre de Jesús que la condenación del pecado, que la consecuencia del pecado, que es la muerte y muerte eterna, pasara sobre nosotros. Tú fuiste nuestra Pascua. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy queremos reiterar, Señor, y confesar con nuestra boca que creemos en ti, que confiamos en ti, que creemos en la obra que has hecho, Jesús. Creemos en tu vida perfecta, creemos en tu sacrificio como remisión de nuestros pecados, que creemos en tu resurrección como el poder de la vida. Creemos que un día vendrás por nosotros. Así es que te pedimos, Señor, los que ya lo hemos hecho, que lo reiteres, y los que tal vez no lo hemos hecho, hoy queremos hacerlo, Señor. Sé tú nuestro Dios, sé tú nuestro Salvador. Señor, por favor, ven y entra en nuestro corazón a través de tu Espíritu y transforma nuestras vidas. Reconocemos que somos pecadores, que hemos vivido por nuestras fuerzas, que hemos vivido con nuestra religión, que hemos vivido tratando de alcanzar un lugar en el cielo, Señor, a través de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos porque no podemos hacerlo. Solamente es a través de tu sacrificio. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a valorar la obra de Jesús, a amarla. Ayúdanos, Señor, para pregonarla día tras día y vivirla en nuestra propia vida. Gracias por lo que tú has hecho.
Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro guía y nuestro consuelo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti, Señor.